La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Dios le bendiga, hermanas. Una vez más, es un gran privilegio, un gran honor poder estar delante de cada una de ustedes. Bienvenidas a este programa de Mi Casa a Tu Casa. ¿Por qué no iniciamos con una oración en este día? Señor Jesucristo, gracias, Rey de la Gloria, te doy por este privilegio, Señor. Gracias por haberme escogido en este día, Señor, para poder ser la portadora de tu palabra, Señor Jesucristo. Te pido, Señor, por cada persona que esté escuchando en este momento, que seas tú bendiciéndola, Padre, así como me has bendecido a mí con este tema, Señor Jesús. Nos ponemos en tus manos, pedimos que tú invadas nuestros hogares con tu presencia, Rey de la Gloria. Te bendecimos, te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanas, que Dios me las bendiga. Qué privilegio estar delante de ustedes. Gracias por sintonizarse y gracias por las que se van a estar sintonizando en el futuro. Hermanas, el día de hoy yo quiero hablar acerca de un tema que creo que es un poquito perplejo. Quiero hablarles acerca de cambia tu perspectiva del dolor. Ahora en este día quisiera que habláramos acerca de un tópico que es perplejo. Creo que una de las preguntas más frecuentes es ¿por qué hay tanto dolor aquí en el mundo? ¿Por qué es que Dios permite todo esto? No es una pregunta nueva, es una pregunta que hace miles de años se la hizo Salomón. En el libro de Eclesiastés dice, pues, ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes. Ni siquiera de noche descansa su mente. Y también esto es absurdo. Esto es Eclesiastés 2, 22 y 23. Los científicos han encontrado que los seres humanos aguantamos muchísimo dolor siempre y cuando haya un propósito detrás de ello. Un gran ejemplo de esto son las madres que dan a luz, especialmente las que tienen más de un hijo. Usted sabe, con el primero yo recuerdo cuando me decían, mi mamá me decía, ay, que tener hijos, pues ella tuvo 3, ¿no? Dice, el tener hijos es algo, duele muchísimo, yo no puedo comparar ese dolor. Y yo decía, creo que es un poco exagerado, creo que no creía yo que doliera tanto hasta que tuve el primero. Entonces después del primero, cuando vino el número 2 y el número 3, wow, cuando uno ya sabe a lo que va, cuando uno ya sabe lo que es el dolor, está tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando una madre sabe que va a dar vida, esto la empuja, la motiva a aguantar ese dolor inmenso. Pero creo que nadie, ninguna mamá o nadie está dispuesto a pasar por ese dolor nomás por nomás. ¿Verdad? Si alguien le dijera a usted, vamos a mostrarle cómo es el dolor de parto, pero no va a traer a nadie a luz. Claro que uno se la pensaría 2 veces, ¿no? Pero como una madre que sabe que hay un propósito detrás de ese dolor, no que uno lo haga con gusto, pero uno aguanta ese tipo de dolor. Últimamente los estudios cibernéticos han encontrado que las palabras más buscadas después de las 11 p.m. Ha sido la siguiente: depresión, pánico, preocupación y dolor. En el mundo hay muchísima gente viviendo con dolor. Yo no sé lo que usted esté pasando actualmente o si en el futuro va a experimentar algún tipo de dolor como dolor físico, dolor emocional, financiero, mental, espiritual. Pero lo que sí sé es que vamos a ver el día de hoy los beneficios del dolor y si nos enfocamos en posibles propósitos del dolor, estaremos mejor preparados para cuando el dolor llegue a tocar a nuestra puerta. Y eso es lo que quiero que estudiemos el día de hoy. Si usted se está preguntando en este momento, ¿pero dónde agarro esa motivación cuando estoy en ese dolor? Porque, hermanas, la vida está llena de dolor. No, ahora, no quiero ser negativa, pero claro, la vida es hermosa, ¿verdad? Hay momentos muy altos, momentos donde estamos en la cima de la montaña y hay también momentos donde estamos en el valle. Pero yo quiero que usted recuerde que no importa si usted está en la montaña o usted está en el valle, el Dios de la montaña es el Dios del valle también. Entonces, la Biblia es el manual de nuestra vida, de todo ser humano. Ahí es donde están las promesas que el Señor Jesucristo nos hace a nosotras como hijas de Él.
Quiero que comencemos el día de hoy leyendo una de las promesas de Dios que han sido más populares en toda la Biblia. Dice, y sabemos que Dios hace todas las cosas, ayuden para bien a los que lo aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Romanos 8:28. Dice este versículo, y sabemos. No dice esperamos o no dice a lo mejor. No, dice con certeza sabemos. Si vemos este versículo, dice las cosas ayudan a bien. No dice todas las cosas son buenas. Obviamente hay muchísimas cosas malas en el mundo y no todo lo que nos pasa es bueno y mucho menos agradable. Recuerde que en este mundo hay maldad, hay pecado, pero aún así la Biblia dice todas las cosas ayudan a bien. Esta promesa no es para todos, es solo para las personas que lo aman a Él. Si tú y yo estamos tratando de ser más como Cristo, entonces esta promesa es para nosotras y Dios está trabajando con las pérdidas, con las cosas terribles, con las situaciones desagradables y con todo lo doloroso que nos pase para que nos ayuden a nuestro bien, para que nosotros nos comencemos a desarrollar de una manera mejor. ¿Qué nos está mostrando o enseñando este versículo? Bueno, pues dice que el dolor puede ser administrado o manejado por propósito y para un propósito. Si usted estuvo presente en la campaña que tuvimos el año pasado, que se llamó Una vida con propósito, ahí aprendimos los 5 propósitos del ser humano. A ver, vamos a darle una repasada a ver cuántas de ustedes se recuerdan esos 5 propósitos. Primeramente, fuimos creados para adorarle a Él, para estar en comunión con Él y tener una relación personal con Él. Segundo, fuimos creados para pertenecer a la familia de Dios. Esto quiere decir compañerismo. Dios no solamente quiere que lo amemos a Él, sino que aprendamos a amar a nuestro prójimo, a otros. La vida es un laboratorio de cómo aprender a amar. No fuimos diseñados para pasar la vida solos, sino en compañerismo. Tercero, fuimos creados para ser más como Cristo. Cristo quiere que crezcamos en nuestro caminar con Él, que maduremos. Esto se llama discipulado. Número 4, Dios quiere que aprendamos a servir así como Él nos sirvió. Él vino para servir al mundo y como nosotros queremos ser como Él, Él quiere que seamos mansos, humildes de corazón y tener un corazón de servidor y un corazón generoso. Entonces, todos tenemos una área donde podemos servir. Todos podemos contribuir con algo en esta vida. Número 5. Dios nos trajo para ganar almas con nuestro testimonio. Todas tenemos una misión en esta vida, algo que podemos compartir de nuestras experiencias. Nadie puede compartir el mensaje de tu vida mejor que tú misma. Lo que tú has vivido, las cosas que te han pasado, las experiencias. Entonces, todas fuimos hechas para una misión. Ahora, estos 5 propósitos, adoración, compañerismo, discipulado, ministerio y misión, Dios usa el dolor para poder cumplir con estos 5 propósitos de igual manera. Todos tenemos problemas, todos pasamos por dolor, pero una gente, si usted nota, le sabe sacar provecho a su dolor, mientras otra gente el dolor la afecta negativamente. Una gente se amarga, una gente no aprende de su dolor, pero hay ciertas personas que saben cosechar su dolor y que aprenden a sacarle provecho a sus problemas. Ellas saben avanzar en su adversidad. Dios quiere usar nuestro dolor para bien. Por eso Pablo pregunta a la iglesia en Gálatas, dice, ¿tantas cosas padecieron en vano? ¿Sí, de veras fue en vano? Gálatas 3:4. O sea, lo que él está preguntando es, ¿estás gastando tu dolor? Pregúntese usted eso mismo en este momento. ¿Estoy gastando mi dolor? O sea, porque todas vamos a pasar dolor, pero es bueno saber cosechar ese dolor, saber usarlo para bien. O sea, usted ha visto cuando en esos lugares donde reciclan cosas que parecen que ya están viejas, que parecen que ya están bien gastadas, es lo mismo con el dolor. Nos afecta, nos duele, pero lo mejor es sacarle provecho. Sí, Dios nos lo dijo que en este mundo vamos a tener aflicción, pero Él dice que Él ya venció al mundo. Entonces, hermana, aunque estemos pasando cierto dolor, lo importante es saber cosecharlo, sacarle provecho, sacar lo mejor de ese dolor y poder aprender de él. Ahora, hay dolor
que nosotras mismas a veces nos lo causamos, ¿verdad? Por decisiones erróneas que tomamos, a veces por ciertos pecados que cometemos nos traen consecuencias, pero a veces hay dolor que simplemente uno no se pregunta por qué, como por ejemplo, ahorita que las personas están perdiendo su trabajo, a veces que uno pierde a un ser querido que tanto ama, un esposo, hijos, ciertas pérdidas que uno no comprende, pero suceden en la vida. Entonces hay dolor que uno mismo se causa y hay dolor que simplemente es parte de la vida. Entonces, pero no importa de qué dolor estemos pasando, siempre hay algo que podemos aprender de ese dolor. Entonces, las 5 maneras que podemos usar nuestro dolor para bien en nuestra vida es, número 1, yo quiero que escriba esto. Usa el dolor para acercarte más a Dios y confiar más en Él. Cuando el dolor venga a tocar a nuestra puerta, tenemos 2 opciones. O corremos hacia Dios o corremos de Dios. La segunda manera nunca se me ha hecho como una buena idea, pero muchas personas eso hacen cuando sienten el heat, cuando sienten la llama de fuego, cuando sienten lo fuerte, la prueba de la vida, en vez de correr hacia Dios, corren de Él. Entonces, pero Dios quiere que nos acerquemos, número 1, acercarnos a Dios y confiar más en Él. Nosotros podemos ser sinceros con Dios y dejarle saber realmente cómo nos sentimos. Hermanas, si usted lee el libro de Salmos, está lleno de que como que uno a veces se pregunta, oye, ¿el rey David fue bipolar o qué pasó? Unos días estaba contento, unos días estaba triste, unos días se sentía en la montaña, unos días en el valle. Pero muchas veces eso nos pasa a nosotros como seres humanos. Tenemos días altos, días bajos. Entonces, hermanas, es importante saber que podemos expresarle a Dios cómo nos estamos sintiendo. O dígame usted no se siente bien cuando su hijo le confía cosas de, mamá, me estoy sintiendo de esta manera, ahora me sentí triste, ahora me sentí contento. A nosotros nos gusta, de la misma manera el Señor Jesucristo. Si estamos frustradas por algo, si estamos teniéndole envidia a alguien, celos a alguien, cualquier cosa podemos expresarlo con el Señor Jesucristo. Esto nos acerca más a Él. Amén, esto nos acerca más a Él, nos ayuda a confiar más en Él. Como dicen allá, hay que aprender a desembuchar, a sacar todo lo que tenemos dentro de nosotros, sea ira, sea frustración, no importa lo que es. Hay que aprender a confiarle y a expresarle a Él. Yo recuerdo que hace 6 años, en el 2014, yo comencé... pasé por una etapa muy difícil con mi salud emocional. Yo recuerdo que me deprimí muy fuerte, pasé por unos meses de mucha ansiedad. Gracias a Dios tuve personas que me ayudaron mucho. Mi mamá oraba por mí en la mañana, a las 5 de la mañana, 4 de la mañana. Mi esposo oraba por mí, la hermana Hilda oraba por mí. Me gustaba cuando la hermana Hilda oraba por mí porque después de que oraba por mí y me ayudaba a sentirme mejor, luego me ofrecía caldo de pescado, caldo de pollo. De ahora de vez en cuando me hago de la que no me siento bien para que me regale caldo. Pero hermanas, pasé un momento tan difícil, pero déjenme les digo, hermanas, en ese 2014... yo conocí al Señor Jesucristo mucho más íntimo que cualquier otra etapa en mi vida. Mi intimidad con Dios era tan fuerte, hermanas, que yo sabía que solamente Él me podía entender, solamente Él me daba la paz. A veces me daban ganas de nomás llorar en el cuarto. Y decía a mi esposo, ¿y tú qué te pasa? Y yo ya le empecé a contar, ay, me siento deprimida. Y como él no sabía lo que era eso, no me podía comprender, no me podía ayudar, solamente oraba por mí. Gracias a Dios que oraba por mí, pero uno siente como que necesita que alguien la entienda. Hermanas, muchas veces nadie nos va a entender. A veces el único que nos va a entender es el Señor Jesucristo. Así que hay que aprender a expresarnos delante de Él. Miren, ese 2014 cuando yo pasé eso, mi conexión con Dios creció tanto, estuvo tan fuerte. Ahora yo no solamente puedo decir y predicar de un Dios que sana, pero yo lo viví. Hermanas, entonces mucho de este dolor, uno puede decir, el Señor, uno puede predicar y decir en su célula, en su grupo pequeño, el Señor es redentor, el Señor salva, el Señor sana, el Señor provee. Pero si nunca pasamos dolor, nunca lo conocemos como tal. Entonces es muy importante saber que cuando uno está pasando dolor, sácale provecho y diga, Señor, voy a usar esto para acercarme más a ti, para aprender más de ti, para confiar más en ti. Porque hermanos, uno dice,
ay, la Biblia solamente requiere fe como un grano de mostaza. ¿Usted ha visto el grano de mostaza? No es casi nada, está pequeñito. Y unos dicen, ay, hasta qué ofensa, ¿no? Que nos pida solamente un grano de mostaza de fe. Pero hermanas, cuando estamos pasando un momento difícil, wow, cuando nuestra fe está siendo probada, así, eso es difícil. Eso es difícil. Y no importa quién eres, cuál es tu apellido, cuánto tiempo tienes en la iglesia, de vez en cuando nuestra fe es probada. Entonces, esa es una oportunidad para que nosotros nos conectemos más con el Señor Jesucristo. Yo recuerdo que yo estaba muy agradecida con todas las hermanas que estaban orando por mí durante esa fase difícil, pero aún las compañeras, aún nuestras hermanas, al menos que tú hayas pasado algo, sabes lo que están pasando. Si alguien nunca ha pasado depresión, pueden orar por ti, pero no van a saber lo que estás pasando, lo que se siente. Entonces, gracias a Dios que el Señor no solamente me ayudó y me sanó, pero también me rodeó de gente que me pudo ayudar en esa área. Número 2, 2 Corintios 1, del 8 al 10, dice: porque no queremos que ignoren, hermanos, en cuanto a la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados de gran manera, más allá de nuestras fuerzas, hasta perder aún la esperanza de vivir. Pero ya teníamos en nosotros mismos la sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que levanta a los muertos. Hermana, el Señor Jesucristo levanta a los muertos no solamente físicamente, que resucitó a Lázaro, pero también alguien que se siente muerta en su fe, alguien que se sienta muerta en obras, que dice, ay, estoy cansada, estoy distraída, no tengo la misma pasión por Dios. El Señor nos puede levantar, dice, quien nos libró nos libra de tan terrible muerte, y en Él hemos puesto nuestra esperanza de que aún nos librará. Eso está hablando en futuro. Hermanas, aún nos librará. No importa qué estemos pasando, el Señor Jesucristo nos va a librar. Tenemos que aprender a dejárselo todo en sus manos. A mí me encanta una quote, un dicho, una frase que C.S. Lewis dijo. Él dijo, Dios susurra en tu oído en momentos felices, pero usa una voz alta en momentos de dolor. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios habla despacito en momentos felices, pero cuando lo estamos buscando, necesitando, cuando estamos en dolor, Dios nos está gritando, hey, aquí estoy contigo. Yo estoy aquí contigo. Siente mi presencia, yo te cubro, yo te sano, yo te protejo. Entonces Dios grita en esos momentos. Dice Salmos 34, menciona que Dios está cerca de los quebrantados de corazón. Dios está aún más cerca de nosotras cuando estamos pasando por ese dolor. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 7:9, ahora me gozo, no porque hayan sentido tristeza, sino porque fueron entristecidos hasta el arrepentimiento. Esto quiere decir de que la tristeza los hizo arrepentirse y correr hacia Dios. Hermana, deja que tu dolor que tú estás pasando en este momento te lleve más cerca de Dios. Número 2. ¿Cómo podemos beneficiar del dolor? Número 2, usa el dolor para acercarte más a otros en comunión. El dolor nos acerca más a otros. Esto se llama compañerismo. Si usted es honesto de las cosas que le causan dolor, el dolor ayudará a madurar su amor por el prójimo y sus amistades serán más profundas. El dolor nos hace más sensibles al dolor de otros. Cuando usted tiene un hijo descarriado, y conoce a alguien con un hijo descarriado, usted sabe lo que la otra persona está pasando. Usted puede comprender a esa persona un poco mejor. Si usted tiene una hija o un hijo que está batallando con su sexualidad, solo alguien que está pasando por esa misma prueba la puede comprender totalmente. Si usted tiene un esposo alcohólico o un esposo adicto a la pornografía, solo una persona que ha vivido eso se puede poner en sus zapatos y puede comprender ese gran dolor que hay. Lo que sucede es que muchas veces uno no quiere ser honesto de las cosas que nos duelen, porque muchas veces le confesamos a ciertas personas que no usan su sabiduría para darnos una respuesta, para motivarnos, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotras no queremos decir, no queremos expresar lo que estamos sintiendo porque no nos queremos sentir juzgadas.
y queremos recibir alguna palabra de motivación. Entonces, hermana, no importa en qué lado usted esté, si usted está pasando por algo de dolor, búsquese a alguien sabia. Y hermana, si usted es una líder, si usted es una persona, aunque no sea líder, si usted es una hija de Dios, use la sabiduría para saber motivar a esta gente que está pasando por dolor. Recuerde, si no sabe qué decir, es mejor no decir nada. Entre más grande es el dolor, menos palabras hay para usar. Una vez más se lo repito. Entre más grande es el dolor, menos palabras hay que usar. Hay que aprender, hermanas, el ministerio de presencia. Nosotras no tenemos todas las respuestas y eso no está mal. El único que tiene todas las respuestas se llama Jesucristo. Pero por favor, hermanas, si usted conoce a alguien que está pasando por algo difícil, si usted conoce a alguien que acaba de perder a un ser querido, por favor, solamente abraza a esa persona. No trate de darle versículos de la Biblia, de decirle, pues mire, usted acaba de perder a su hijo, su hija, su esposo, pero siquiera están en el cielo. No, hermanas, muchas veces esas personas no quieren escuchar palabras. Lo que ellas necesitan es ser abrazadas, sentir ese afecto, ese toque físico. Entonces tenemos que aprender el ministerio de presencia. Crecemos en compañerismo cuando nos ponemos en los zapatos de otros. Gálatas 6:2 dice de la siguiente manera: sobrelleven los unos las cargas de los otros y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Pues, ¿cuál es la ley de Cristo? La ley de Cristo es amar a tu prójimo como a ti mismo. Ríe con los que ríen, llora con los que lloran. El dolor nos puede enseñar a amar verdaderamente. Número 3, hermana. Usa el dolor para crecer más profundo como Jesús. La Biblia le llama esto discipulado. Cada vez que estás pasando por dolor, es una oportunidad para trabajar en tu actitud y en tu carácter, en mi actitud y en mi carácter. Hay 9 frutos del Espíritu, o sea, 9 cualidades que tenemos que poseer si el Espíritu de Dios realmente vive en nosotras. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cómo desarrolla el Señor Jesucristo estas 9 cualidades en mi vida? Pues poniéndonos en situaciones contrarias a esto. Por ejemplo, si debo amar, que claro que lo debo hacer, Él nos pone en una situación donde un gran amigo, una gran amiga, un familiar, hermano, hermana, primo, prima, algún familiar nos traiciona y habla mal de nosotros a nuestras espaldas. Y nosotros decimos amar, pero hasta que enfrentemos una traición, de veras nos vamos a dar cuenta si en realidad amamos o no. Porque dice la Biblia que el mundo hace eso, el mundo ama a los que lo aman. Pero nosotros es aún mejor poder amar al que no nos ama. Eso es lo que dice la Biblia. Yo sé quiénes de ustedes Dios está tratando de cultivar paciencia. Todas ustedes que tienen más de un niño, yo sé que el Señor está trabajando en su paciencia, porque si con un niño se pierde la paciencia, imagínense, Dios bendiga a ustedes que tienen 4, 5, 6, 7, 8. Dios las bendiga, porque Dios sinceramente está tratando de trabajar en su paciencia. Así que no me tienen que decir que ustedes son impacientes. Al ver sus hijos, ya sé que Dios está tratando de trabajar en su paciencia. Pero hermanas, Dios está trabajando en toda área. Cuando Dios nos hace pasar por dolor o cuando situaciones de la vida nos hacen pasar por dolor, Dios está trabajando en nuestro carácter. Quiere que seamos más como Jesús. Pero también recuerde que pasamos tribulación para cultivar en nosotros ese gozo. Cuando nosotros pasamos dolor, pueden suceder 2 cosas. O nos amargamos o nos mejoramos en cierta área. El dolor puede ser un escalón para llevarnos a la madurez o puede ser una piedra de tropiezo a la inmadurez. Dice Proverbios 20:30. Las marcas de los azotes purifican del mal y los golpes purifican el corazón. Hermanas, podemos hallar testimonios de esto, de que la luz no es lo que nos cambia a nosotros como seres humanos, sino el fuego es lo que nos hace cambiar, lo que nos purifica. Como ya pertenecemos al cuerpo de Cristo y Cristo quiere que seamos como Él y llevemos su imagen, entonces vamos a pasar por cosas como las que Él pasó. ¿Jesús experimentó dolor? Sí, claro. ¿Se sintió solo? También. ¿Lo criticaron? No lo comprendían.
si nosotros queremos ser más como Jesús, vamos a pasar situaciones como Él. Yo a veces digo, si Dios permitió que Jesús pasara por crítica, si Dios permitió que Jesús tuviera un Judas, ¿por qué no va a permitir que tú tengas un Judas y que yo tenga un Judas? Hermana, es la única manera, pasando por este tipo de dolor, que Dios nos hace más como Él y nos pone más su imagen de Él en nosotras. Puede que alguna de ustedes esté pasando esto ahorita mismo, una traición, una crítica de alguien por algo que dijeron de usted. Pero hermana, cuando venga la ofensa, yo le quiero decir, la ofensa es una decisión, hermana. Cuando venga la ofensa, tenemos que decidir a ser inofendibles. Yo no sé si eso es una palabra o no, ¿verdad? Pero en este día la hice una palabra. Aprender a ser inofendibles. Al estar ofendidas por algo que alguien nos hizo o nos dijo, es una decisión. Yo recuerdo que una vez salimos con mi cuñado y mi cuñada a un mall, ¿verdad? Y salimos a un mall y pues afuera de la tienda decía ofertas, ¿no? Y era una tienda de sacos. Entonces vamos entrando a la tienda y en cuanto entramos a la tienda, la mujer, la salesperson, la mujer que estaba vendiendo, nos dijo desde atrás, oh, dice, su área de ustedes está de aquel lado. Dice, su categoría de ustedes está de ese lado. Hermana, nos mandó hasta atrás de la tienda, llegamos hasta atrás, estaban unos sacos horribles, feos, pero estaban bien baratos. Entonces, imagínense, ¿qué me quiso decir ella? Lo que ella me quiso decir es que esos sacos baratos eran de nuestro nivel económico, ¿no? Y yo caminé, salí afuera de la tienda, pero ¿sabes por qué no me ofendí? No me ofendí, número uno, porque era cierto, no podíamos pagar uno de esos sacos caros. Y número dos, porque uno tiene que aprender a reír de las situaciones que uno pasa, hermana. O sea, la ofensa es una decisión. Tenemos que escoger no ofendernos, hermana. Va a haber miles de oportunidades para ofenderse y uno tiene que escoger no ofenderse. Recuerdo cuando llegué a casa de recién haber dado a luz a mi tercer hijo, y cuando llegué a la casa me dice mi niño el más grande, dice, mamá, ya te sacaron al bebé Nick. Dice, ¿cuándo te van a sacar a ese que traes ahí? ¿Qué me estaba insinuando? Me estaba insinuando que estaba gordita, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Me ofendí? Pues claro que no, era cierto. Entonces uno tiene que escoger si se ofende o no. Es una decisión. Yo recuerdo cuando nuestro pastor se enfermó hace como un año atrás, año y medio atrás. Yo recuerdo que pues mi esposo estaba predicando más frecuentemente, pues para ayudarle a nuestro pastor, ¿verdad? Yo recuerdo que yo empecé a escuchar que las personas, ciertas personas estaban comentando pues que no les gustaría que mi esposo se quedara con la iglesia, que si se quedaba con la iglesia ellos mejor se iban. A mí no me tuvieron que decir que la gente estaba diciendo, alguna gente tomó la libertad de decírmelo a mí personalmente. En una ocasión un hermano me dijo eso, ¿verdad? De que pues que ellos estaban muy tristes de que nuestro pastor estaba enfermo, pero que ellos mejor, si mi esposo tomaba la iglesia, que ellos mejor querían irse de la iglesia porque no, pues me empezó a expresar con detalle, ¿verdad? Su inquietud. Gracias a Dios yo estaba en ayuno, ¿verdad? Porque yo le mentiría si le hubiera dicho que si no estaba en ayuno no me iba a llegar eso a la carne, porque eso es mentira. Entonces yo estaba en ayuno y yo dije, ay, qué bueno que estuve en ayuno, porque si no le hubiera volteado la otra mejilla. No hubiera volteado yo la otra mejilla, le hubiera volteado a él la mejilla de una cachetada que le hubiera dado por haberme dicho eso, ¿no? Pero ¿qué pasó, hermana? Yo puedo haber, y estoy jugando, para que no se lo tomen en serio, pero yo tuve la decisión de decir, ok, o me voy a ofender porque dijo, pues prácticamente que no le gustan ciertas cosas de nosotros, o no puedo ofenderme, y es normal. Entonces yo estaba en ayuno, cuando hablé con mi esposo, le dije a mi esposo, ¿sabes qué? El diablo quiso usar a alguien para tentarme, le dije, me sentí como cuando Jesús estaba ayunando que el diablo vino a tentarlo, ¿no? Pero gracias a Dios, hermana, yo supe de que si yo me iba a ofender,
es una decisión. Entonces yo decidí, yo no me voy a ofender, es normal. Todos amamos a nuestro pastor, todos lo amamos, todos estamos acostumbrados a que él predique. Entonces a lo que voy es de que en esta vida va a haber muchos momentos donde vamos a tener oportunidad o que tomar la decisión, ofendernos o no ofendernos. Pero es una decisión, hermana. Decida a no ofenderse. Imagínese que el Señor Jesucristo se haya ofendido de toda la gente que no le quiso hacer caso, de toda la gente que no lo quiso seguir, de toda la gente que aún después de haber dado su vida por ellos en esa cruz, aún así no lo quisieron seguir, no quisieron creer en Él como el Mesías, no quisieron su salvación. Imagínese que Él se haya ofendido de tanta crítica que hubo. No, hermanas. El sentirse ofendida es una decisión. Hay que decidir a ser inofendibles, hermana, porque la vida es tan corta para vivirla amargada, la vida es tan corta para vivir así disgustada. ¿Y sabe lo que me he dado cuenta? Yo me he dado cuenta que entre más la ofensa sea más grande, es como, por ejemplo, si la ofensa es muy grande, pues si alguien está realmente bien ofendido, es porque el ego es muy grande, hermanas. O sea, cuando uno se siente ofendido es porque nos dan en nuestro orgullo, y todas tenemos cierto orgullo que Dios nos tiene que liberar de eso, hacernos más humildes, pero la ofensa, el tamaño de la ofensa es el tamaño del orgullo de uno. Entonces hay que escoger ser inofendibles, hermana. No es bueno vivir esa vida así. ¿Sabe por qué, hermanas? Porque el estar ofendidas quiere decir que uno le tiene resentimiento a alguien y uno no ha perdonado lo que esa persona dijo. Y hermanas, en realidad yo no voy a perder mi salvación por algo tan pequeño como eso. Yo digo, si Jesucristo pudo con las ofensas, si Jesucristo pudo con la crítica, si Jesucristo pudo con todo el dolor que él pasó, nosotros también podemos, hermana. Entonces hay que escoger a no ofendernos. Siempre que venga la ofensa, recuerde esto, de que Dios nos está tratando de hacer a su imagen, está tratando de está tratando de pintar su imagen en nosotros. Siempre que venga algo doloroso, recuerde, esto me va a hacer más como Jesús. Dice Hebreos 5:8, aunque era hijo, Jesús aprendió la obediencia por lo que padeció. Y habiendo sido perfeccionado, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. Hermanas, Jesús fue perfeccionado por medio del sufrimiento. Dios quiere que nos acerquemos a Él, que nos acerquemos a otro y que seamos más como Jesús. Mucho de nuestro carácter solamente puede ser desarrollado en medio de pruebas y de dolor. Recuerda, hermana, siempre recuerde eso, que nuestro carácter está siendo desarrollado para ser más como Jesús solamente o la mayoría de las veces cuando pasamos sufrimiento y dolor. Número 4, usa el dolor para ser más sensible y servir a otros. Dice 2 Corintios 1, de 4 a 6, dice, ¿quién nos consuela en todas nuestras tribulaciones? De esta manera, con la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios, también nosotros podemos consolar a los que están en cualquier tribulación. Porque de la manera que abundan a favor nuestro las aflicciones de Cristo, así abunda también nuestra consolación por el mismo Cristo. Pero si somos atribulados, lo es para el consuelo y la salvación de ustedes. O si somos consolados, es para la consolación de ustedes, la cual resulta en que perseveren bajo las mismas aflicciones que también nosotros padecemos. Quizás, hermana, usted no predique, quizás usted no es líder de grupo, pero usted puede traerle comida a una mamá enferma, ¿verdad? Entonces, la número 4 es, usa el dolor para ser más sensible y servir a otros. Hermana, el ministerio no es solamente lo que hacemos o no es solamente servir dentro de las 4 paredes de un templo, de una iglesia. Usted sabe que cuando las mamás están enfermas, aún tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades del hogar. Entonces, usted puede hacerle de comer a alguna mamá que esté enferma, le puede hacer de comer a sus hijos, quizás puede darle un ride a alguien que no maneja para llevar a sus hijos al dentista, a la escuela, al doctor, al mandado.
hacer compras. Quizás usted a lo mejor conoce a alguien que tuvo cáncer. Ayúdela a limpiar su casa de vez en cuando, ¿verdad? Usted sabe que cuando las personas pasan por cáncer, pasan por radiación, pasan por un cansancio muy fuerte después de la radiación, entonces podemos limpiarle la casa a alguien. Entonces, si usted sabe, no sé, algo de educación, si sabe enseñar, si es maestra quizás en la escuela dominical, usted puede ofrecer su servicio especialmente ahorita que los niños por COVID no están yendo no van a ir a la escuela en persona, pero van a ir por forma de video o online. Puede ayudar a una mamá que quizás no sepa inglés, le puede ayudar a educar, a enseñar a sus hijos en ciertos días. Entonces, recuerde usted, hermana, nuestros hechos predican más que nuestras palabras. Uno a veces dice, pues el ministerio es, ser recepcionista, ser ujier, ser músico, ser esto, ser el otro. Estamos hablando de ministerios que son buenos dentro de la iglesia, pero hermana, hay ministerio fuera de la iglesia, como comprarle comida a alguien que está teniendo hambre, ayudarle a alguna mamá que lo necesita, orar por una persona, consolar a alguna persona que esté devastada en un momento difícil. Hay ministerio que podemos hacer fuera de la iglesia. Recuerde, tu ministerio más grande viene de tu dolor más grande. No menosprecies tu dolor. Número 5. Usa el dolor para testificar a todo el mundo. Nosotros somos libros abiertos. Recuerde eso, hermana. La gente a nuestro alrededor nos está leyendo. Somos libros abiertos. Recuerde que siempre hay ojos viendo cómo actuamos, cómo reaccionamos. Muchas veces pensamos que impresionamos a los inconversos por la manera que Dios nos bendice. Y no es así, hermana. Nosotros impresionamos a los inconversos por la manera que reaccionamos a la adversidad. ¿Y escuchó eso, hermanas? Ellos se quedan en shock cuando ven cómo nosotros reaccionamos hacia las cosas difíciles de la vida. El éxito no nos da credibilidad, es el sufrimiento que nos da credibilidad. Nuestra persistencia en medio del dolor es lo que hace que el evangelio se expanda. Pablo dijo en Filipenses 1:12, quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el adelanto del evangelio. Imagínense, hermanas, Pablo escribió el Nuevo Testamento mientras él estaba en una cárcel en Roma. Imagínese usted qué hubiera sucedido si Pablo nunca hubiese padecido esta gran tribulación. Nunca hubiéramos tenido el Nuevo Testamento, pero ahí en la cárcel fue donde él escribió el Nuevo Testamento, en una de sus tribulaciones más grandes que él pasó. Imagínese. Entonces, use su dolor para bien, use para que se expanda el evangelio, que la gente, que sus vecinos digan, wow, está pasando eso tan difícil, pero aún así sigue de pie. Aún así sigue de pie, aún así sigue victoriosa, sigue con una sonrisa. No importa lo que está pasando, Dios está verdaderamente con esa mujer. Pablo también dijo en 2 Corintios 6:4, más bien, en todo nos presentamos como ministros de Dios, en mucha perseverancia, en tribulaciones, en necesidades y en angustias. Esto quiere decir que como reaccionamos ante el fracaso, la derrota, el dolor y los problemas, también nos estamos presentando como ministros de Dios. Nadie necesita poder sobrenatural para saber cómo reaccionar ante las cosas buenas que nos trae la vida, hermanas, ante esos momentos felices. Pero sí toma poder sobrenatural para aguantar y persistir en los momentos difíciles. Esto es lo que verdaderamente testifica. Todos podemos testificar de alguna tribulación o algún dolor que padecimos. Su mayor testimonio proviene de su mayor dolor. El testimonio más grande de Jesús no fue los milagros que Él hizo, ni las sanidades que Él hizo, sino fue el dolor que Él pasó en la cruz por ti y por mí. Eso testifica de cuán grande es su amor por nosotros. Yo no sé qué dolor tú estás pasando en este momento o por qué valle tú estás cruzando, pero lo que sí sé es de que todas las cosas nos ayudan para bien. No estés resentida con Dios, no estés resentida con alguien, hermana. No vale la pena. Hay que aprender a perdonar. Si tenemos que perdonar el día de hoy, hay que perdonar. Quizás hay alguna de ustedes que esté resentida a lo mejor con su marido. Hermana, el tiempo es tan corto. Hay que perdonar a nuestro marido, a nuestros hijos, a las personas que nos rodean. Hay que perdonarnos. Imagínense.
Dios nos perdonó a nosotros. ¿Por qué nosotros no hemos de perdonar a esas personas que nos ofenden? Hay que aprender a perdonar. Recuerda, Dios le da sus más grandes batallas a sus soldados más fuertes. Te voy a decir como decimos en México, sí se puede. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Sácale provecho a tu dolor. Abre tu boca, deja que tu situación sea un gran testimonio. Entonces, hermanas, ¿cuáles fueron las 5 cosas que podemos hacer con nuestro dolor? Número 1 es, usa el dolor para acercarte más a Dios y confiar en Él aún más. Número 2, usa el dolor para acercarte más a otros en comunión. Número 3, usa el dolor para crecer más profundo como Jesús. Número 4, usa el dolor para ser más sensible y servir a otros. Y número 5, usa el dolor para testificar a todo el mundo de que hay un Cristo que vive. Hermanas, vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias, Señor, te doy por este hermoso privilegio que me has dado una vez más, Señor. Padre, te pido por cada persona que esté escuchando este mensaje, este tema, que seas tú bendiciéndolas, Padre. Yo no sé si en este momento ellas están en la cima de la montaña o están en el valle, Señor, pero lo único que yo sé es que tú eres el Dios de la montaña y eres el Dios del valle, Señor Jesucristo. Te pido que seas tú, Señor, dirigiéndonos, Padre Santo, y ayudándonos a poner a este mensaje en práctica, Señor. Ayúdanos a sacar el provecho, Señor, de nuestro dolor, Padre Santo. Ayúdanos a beneficiarnos de este dolor que estamos pasando, Rey de la Gloria. Y si hay alguien, Señor, que está pasando por una pérdida, te pido que tú seas su confort y su consolador, Señor Jesús. Si hay alguien que está pasando por ansiedad, te pido que tú seas ese príncipe de paz que tú eres, Señor Jesús. Si hay alguien que está pasando por necesidad, te pido que seas tú su proveedor, Señor. Y si hay alguien que está escuchando que necesita un Salvador, te pido que tú seas su Salvador, Señor Jesucristo. Yo no sé si hay alguien que está enfermo de algo, Señor, pero te pido que tú sanes, Padre Santo, nuestra vida física y emocional y espiritual y mental y de en toda área, Padre Santo. Te queremos bendecir, te queremos alabar, Señor. Ayúdanos a no solamente ser oidores de tu palabra, pero ser hacedores, Rey de la Gloria. Ayúdanos a testificar, Señor, y a saber de que cada una de nosotras tenemos una misión que cumplir en esta tierra, Señor Jesucristo. Y tú nos has dado las armas necesarias, Señor, para sobresalir en este mundo, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Gracias una vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanas, espero que este tema haya sido de bendición para su vida como lo ha sido para la mía. Les pido que continuemos orando, hermanas. Sabemos que el Señor Jesucristo está cerca, pero hay que seguir adelante de pie y firmes y siendo firmes soldadas del Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Dios las bendiga y hasta la próxima. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.